Antes de empezar este tema, que es sumamente importante, que también es basado en inteligencia artificial, quería complementar los dos últimos temas de los compañeros que también estoy involucrado, solamente para aclarar una parte específica. Estoy de acuerdo con que la inteligencia artificial no debe decidir, como quien dice, por cuenta propia, ¿no? Es una herramienta de ayuda. Estoy de acuerdo, pero también hay cierto tipo de ejemplos y casos de uso específicos donde la inteligencia artificial debería actuar por sí sola. Y estoy hablando de un tema específico como es el de la defensa. Me imagino que ustedes conocen cómo funciona el domo de hierro en Israel, ¿no es verdad? Ya existen una serie de casos de ataques armados de otro tipo, de otros países, obviamente en conflicto constante con Israel, ¿no es verdad? Donde ya tienen una serie de datos relacionados a qué tipo de armas, qué velocidad, qué distancia. Entonces no tienen el tiempo necesario para que una persona decida. En ese caso específico, hablado de la defensa, ¿no es verdad? Tenemos esa situación donde la inteligencia artificial debe actuar de manera inmediata, en milisegundos. Pero es un caso específico, ¿no? En el caso que estamos abordando actualmente, por eso le decía, ya me sentaba y decía sí y no. El caso específico de las herramientas de simulación que mencionaba el compañero Ramírez y la Miss Anita, ¿no es verdad? Hablamos prácticamente lo mismo. Las herramientas de simulación, preferible emplearlas antes de cualquier caso práctico para evitar la frustración, ¿no es verdad?, de las personas que lo utilizan. Hablando específicamente del caso de microemprendimientos para estudiantes del Euroamericano, sería ideal que se adentren en un proceso de simulación y mejor todavía utilizando herramientas de inteligencia artificial. Pero ¿cómo salen las decisiones que le puede sugerir la inteligencia artificial por casos simulados y casos prácticos? En un lapso de 5 años, como dice el máster, muchos, no solamente estudiantes, muchos ecuatorianos, me incluyo, hemos desistido por un proyecto, por un proceso, por un microemprendimiento porque no salen los resultados que esperábamos, ya sea la delincuencia, la situación del país, etcétera. Pero esos casos reales deben ser evaluados y plasmados en un dataset o en una base de datos, en un escenario de casos de uso para poder compararlos con los simulados. De ahí surge la idea de las predicciones que podría dar la inteligencia artificial, evaluar lo simulado con lo real. Y ahí en el caso específico donde sí, el humano tiene que decidir. Prosigo, como dicen los japoneses, no se han escuchado Yokoi Kenji. Esto es un proceso largo, ¿sí? Y eso no tiene que ver con inteligencia artificial, sino con la persistencia, la disciplina de las personas. Eso para complementar los dos temas. Y me adentro en el tema de acá que me compete. La optimización del proceso de evaluación del desempeño docente mediante la aplicación de un sistema basado en inteligencia artificial. ¿Quiénes nos han pedido que evaluemos docentes, pares, evaluemos directivos, nos evaluemos nosotros mismos? ¿Cuánto tiempo nos demoramos? Es un proceso engorroso que al final, ¿qué hacemos? 5, ejemplos, ¿no? 4, 3. En realidad no lo estamos haciendo objetivamente, ¿no es verdad? ¿Qué les parece la implementación de un sistema basado en inteligencia artificial por apreciación de términos como le decía, análisis de sentimientos o simplemente de tendencias que automatice ese proceso? Sería ideal porque al fin de cuentas estamos haciendo algo ya como quien dice mecánicamente. Sí, no, siguiente. Perdón. El problema abordado radica en las limitaciones del sistema actual. Son limitaciones que obviamente es una herramienta tecnológica que tiene que irse puliendo, ¿sí?, con el pasar del tiempo. Caracterizado por la fragmentación de la información, están varios menús distribuidos en diferentes lados, inclusive para la evaluación de los estudiantes, ¿no es verdad? De hecho, yo estaba proponiendo un sistema de toma de asistencias a través de una cámara web, ¿sí?, en un módulo previamente de datos de actualización del estudiante donde entrene su rostro y él pasa por la cámara y automáticamente un registro de asistencia en el ModBS. Lamentablemente tengo ahí una limitación que es la ley de datos personales que hace un momento decía yo, si hay unas leyes que restringen. Sí, en este caso específico la ley de datos personales restringe que yo pueda entrenar el rostro de una persona. Obviamente por razones de seguridad, su información confidencial, muchas aplicaciones, sobre todo financieras, utilizan la iris o facciones del rostro para poder entrenar. Entonces estamos poniendo en riesgo pues ese tipo de información. Entonces, bueno, me retorno al tema.
¿No verdad? Ese tipo de limitaciones que es la fragmentación, en este caso la aplicación del MODBS, de dónde está el proceso de evaluación de entre docentes, administrativos, ¿no verdad? En un proceso medio engorroso, un poco engorroso, pero necesario. El SEACES, si no estoy mal, Mr. Tafur, el SEACES nos obliga a hacer este tipo de, o pone los lineamientos donde el personal se evalúe constantemente, ¿no? Entonces es un proceso necesario, un poquito engorroso por las limitaciones que pueda tener la aplicación, pero es el antecedente. El problema en realidad, la evaluación del desempeño del docente constituye un eje estructural en los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Es un requisito indispensable. No obstante, la efectividad de este proceso depende de la consistencia de los criterios y la oportunidad de los reportes, ¿no verdad? A fin de cuentas, lo que necesitan son los reportes. En consecuencia, el presente proyecto propone optimizar este proceso, el cual se maneja desde el sistema interno a través del MODBS 4, autoevaluación institucional, y se conforma de heteroevaluador, coevaluador y autoevaluador. Y vemos este proceso, ¿no? Donde todo el mundo somos evaluados, ¿no verdad? E intervenimos en este proceso. Antecedentes, lo que mencionaba, ¿no? Permite analizar datos cualitativos. Lo que normalmente mencioné hace un momento, cómo analizamos una entrevista. No hay preguntas cerradas, no hay una escala de Likert, simplemente apreciaciones de alguien que menciona su criterio y hasta cierto punto está bien. Tenemos derecho a expresarnos un poquito más. Y para eso utilizamos una técnica de la inteligencia artificial llamada el procesamiento del lenguaje natural. Lo que decimos se divide en tokens, en palabras y ciertos términos, como no sé si recordamos alguna vez en gramática, raíz y desinencia. Lo clasifica en algoritmos, los pasamos a unas matrices inmensas y tienen su cierto tipo de apreciación y lo clasifica o lo encasilla de acuerdo a si fue positivo o negativo. El docente llega puntual, el docente es responsable, cumple sus clases, en fin, cierto tipo de términos que van calificando y encasillándolo como un buen docente. Y los que no, obviamente, con su calificación respectiva. La inteligencia artificial, entorno técnico integrado, captura de datos, procesamiento automatizado de textos, generación de indicadores y visualización de resultados para la toma de decisiones. Ahí tenemos las fuentes. Herramientas automatizadas incrementan la precisión y la eficiencia de procesos evaluativos, mejoran significativamente la eficiencia, reducen el sesgo humano y proporcionan retroalimentación inmediata y personalizada. El sesgo. Un tema sumamente importante. Al ser automatizado, muchas veces cierto tipo de herramientas tienden a discriminar, ¿sí? A sesgar, a hacer evaluaciones y sobre todo obtener resultados que no se esperaban. Y es cuando mencionamos que la inteligencia artificial empieza a alucinar, es un término muy común entre este tipo de algoritmos. Hacen algo que usted no esperaba que haga, o discriminan o se van hacia un lado de la balanza cuando no esperábamos que sea así. Justificación de este tema. La presente investigación se fundamenta en la necesidad de fortalecer los procesos institucionales de aseguramiento de la calidad institucional. Como le mencionaba, es un requisito fundamental de todo instituto de educación superior, ¿no verdad? Pero utilizando la optimización del MODBS 4 a través de una nueva herramienta basada en inteligencia artificial para la autoevaluación institucional. A nivel local, optimizar este proceso evaluativo mediante un modelo basado en IA permitirá sistematizar información dispersa, reducir tiempos de procesamiento, sobre todo en la interacción del usuario, en este caso es el que es un poquito tedioso, pues acceder a todos esos menús de poder evaluar entre docentes, entre directivos y todo ese tipo de escenarios, ¿no verdad? Con un algoritmo que tienda a predecir sus sentimientos, sus emociones y pues encasillar a un tipo de evaluación de forma automática. A nivel nacional, la modernización de estos procesos evaluativos constituye un componente estratégico para sostener la calidad y competitividad institucional en educación superior siguiendo el modelo del CASES, ¿no verdad? Alineación con los ODS, agencias nacionales o marcos estratégicos, educación de calidad, industria, innovación e infraestructura. Son aristas que debe contemplar este proyecto. Objetivo general, optimizar el proceso, sobre todo optimizar el tiempo de evaluación de desempeño docente mediante aplicación de un sistema basado en inteligencia artificial en las carreras del Tecnológico Universitario Iberoamericano, ¿no? Los específicos, caracterizar el proceso actual de evaluación de desempeño docente, identificando etapas, instrumentos, actores, criterios de valoración y flujos de información. Analizar estos criterios e indicadores utilizando
utilizados en la evaluación del desempeño docente, identificando limitaciones, sesgos y oportunidades de optimización mediante inteligencia artificial, y delimitar los requerimientos y condiciones institucionales necesarias para la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de evaluación del desempeño docente. Marco teórico, ya mencionamos la inteligencia artificial en varios escenarios, ¿no? Sí quisiera, mencionar aquí que la inteligencia artificial se puede utilizar en cualquier ámbito, en cualquier situación, médicos, defensa, como mencioné hace un momento, predicciones contables, en fin. Actualmente estoy en un proceso que no me tocó, me lo asignaron, de lo que es consumo energético. Puede predecir un algoritmo cuánto va a consumir y cuánto va a gastar usted en el mes de acuerdo al tiempo, al clima, al mes del año, el número de habitantes de su casa, tipo de electrodoméstico que utiliza, pues son modelos que usted puede utilizar en cualquier ámbito. Simplemente necesitamos saber cómo implementarlo. Evaluación de desempeño docente es un tema que ya hemos visto a lo largo de todos estos proyectos, pero no está de más decirlo, la evaluación de desempeño docente constituye un proceso sistemático y analítico orientado a valorar la calidad de actuación pedagógica y su incidencia en los resultados formativos. Ahí está la fuente. El instituto aplica un proceso de evaluación de profesores integral, objetivo y transparente, contextualizado y profundo. Su objetivo fundamental es retroalimentar efectivamente a los profesores, tanto para conocer y estimular su labor como para apoyar la mejora de desempeño docente. La evaluación de los profesores se enmarca en normas de educación superior y normativa. CASES del 2021. Modelos tradicionales, la coevaluación, heteroevaluación, evaluación docente, evaluación institucional, indicadores, instrumentos de evaluación docente, rúbricas, encuestas, cuestionarios y observación. Y con todo esto, pues cumple el MODBS de manera satisfactoria. La metodología, la investigación se desarrolla bajo un enfoque mixto, con un diseño no experimental y de tipo aplicado. Se utilizaron encuestas dirigidas a directores de carrera, entrevistamos a autoridades académicas, ¿no es verdad? Lo que permitió integrar información cualitativa, utilizar una IA para poder tomar esas decisiones y plasmarlas en gráficos. La muestra fue de tipo no probabilística por conveniencia y estuvo integrada por un total de 7 participantes que incluían 2 autoridades académicas y 5 directores de carrera. Esto fue específicamente para opinión directiva, ¿sí? El resultado del impacto, la entrevista, pues se compuso un cuestionario de 10 preguntas. El análisis de la información se desarrolló mediante un enfoque cualitativo orientado a identificar categorías emergentes, coincidencias y divergencias en sus percepciones. No todos estaban de acuerdo, pues obviamente es algo que no solamente yo lo puedo implementar, necesito a las personas que sean expertas en el tema para poder definir cierto tipo de criterios y no solamente dar un me gusta o algo así como se hace en cualquier red social, ¿no? Esto tiene un carácter más profundo porque es para evaluar la educación superior, la calidad de educación superior, como empezamos al principio. Los resultados, proceso formalmente establecido, insuficiente profundidad en el análisis de los datos obtenidos. Realmente no podemos abarcar todo en el corto tiempo, pero tenemos una base. Existen procesos manuales o poco sistematizados que no podemos directamente trasladarlos a una IA o mediante una IA. Debilidad en los mecanismos de retroalimentación y encontramos también oportunidades de mejora, muchas oportunidades de mejora, sobre todo en el proceso. La encuesta, pues tenemos 2 preguntas específicas que consideramos más importantes. El análisis automatizado mediante una IA podría mejorar la organización y gestión de datos provenientes de múltiples fuentes evaluativas. La mayoría, pues como ustedes se dan cuenta, las barras de color verde están muy de acuerdo con esta situación, ¿no es verdad? Automatizar ese proceso, que sea de alguna forma, alguna apreciación, qué sé yo, no un me gusta, pero sí de pronto un criterio, ¿no es verdad? Y no estar abriendo múltiples menús y evaluar uno por uno, ¿sí? El proceso actual de evaluación docente requiere mejoras de organización y análisis de información institucional sin ánimo de ofender a ninguna persona que haya realizado este proceso, pues obviamente es un poquito complicado acceder a cumplirlo. Entonces todos prácticamente están de acuerdo en poder automatizar este proceso. Conclusiones y recomendaciones. La conclusión: el proceso de evaluación de desempeño docente del euroamericano se encuentra formalmente establecido y responde a los lineamientos institucionales del aseguramiento de la calidad, eso no hay ninguna duda. No obstante, su aplicación evidencia las limitaciones relacionadas con la integridad del proceso, el análisis de información y el aprovechamiento estratégico, predominando un enfoque operativo
sobre uno que sea basado para la toma de decisiones. Simplemente, como quien dice, estamos cumpliendo por ahora. Las recomendaciones es fortalecer este proceso de evaluación del desempeño mediante la integración efectiva de todas las fuentes evaluativas, implementar programas de capacitación dirigidos a autoridades docentes en el uso de herramientas, sobre todo el análisis de datos, y fortalecer mecanismos de retroalimentación de docentes, establecer lineamientos institucionales claros que promuevan la estandarización de criterios evaluativos, y se propone el diseño de un sistema de evaluación de desempeño basado en IA, orientado a optimizar la organización, análisis y utilización de la formación evaluativa. Muchas gracias. Tecnológico Universitario Euroamericano.